Buenos días a todos, ¿me escuchan claramente? Buenos días, profe, ¿sí se Muy buenos escucha? días. Sí, ahí se Sí, escucha. se escucha. Bueno, perfecto, ya estamos todos, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, primero quería pedirles disculpas porque pues tuve problemas con la conexión de internet, que ya pude solucionarlo, entonces ahora sí vamos a comenzar con la sesión de hoy. Quería primero preguntarles cómo les ha ido con el ejercicio, si tienen dudas, si han podido ir avanzando con eso. Profe, pues por lo menos yo pues hice un boceto y pues obviamente como que va a tener sus cambios a partir de las otras clases. Entonces pues sería como mirar también como tú qué piensas de eso y pues si uno solo o tú también puedes dar ideas frente a lo que uno hizo. Ok, no, pues claramente sí va a haber una retroalimentación, entonces, pues digamos, los cambios que sean como más evidentes o más fáciles de ir corrigiendo, pues claro, yo les voy indicando más o menos cuál sería el camino que hay que tomar, pero obviamente pues la idea es que ustedes son los que vayan desarrollando las soluciones que se requieran. Pues obviamente la idea es que eso no lo saquen como, digamos, de la imaginación y como de la inspiración divina, sino que saquen esas ideas de unas lecturas. No sé si se fijaron, pero en el aula virtual hay un enlace a un libro que está en línea, que se llama Casa Collage. Digamos, este texto es como muy importante para entender, sobre todo, qué es lo último que está tratando de hacer en vivienda, como exploración en vivienda. Y hay varios capítulos. El más importante, tal vez, digamos, para el desarrollo de este curso, es un capítulo que se llama El carromato. Y ahí se habla como la importancia del mobiliario eh, que hay en las viviendas y cómo eso puede ayudar como a configurar el espacio. Entonces, pues es importante que vayan mirando ese libro y de todas formas voy a subir, después de la sesión de hoy, voy a subir otros materiales que seguramente también les van a aportar como más recursos para entender un poco hacia qué le estamos apuntando. Pues digamos, todos los bocetos que tengan y lo que ya hayan arrancado el proyecto, eso lo podemos ver en la segunda parte de la sesión de hoy. Y digamos, la primera va a ser, como les decía ayer, una presentación de cómo son las medidas del cuerpo humano como a grandes rasgos y cómo esto impacta eh, la arquitectura. Y les voy a mostrar también unos ejemplos de viviendas contemporáneas eh, que, digamos, están tratando de resolver los problemas que existen hoy respecto a la falta de espacio en las ciudades, cómo los apartamentos son cada vez más pequeños y cómo, digamos, hacer frente a esta situación sin perder la calidad al interior de las viviendas. Entonces, ¿tienen dudas hasta ahí? No, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la presentación de hoy. Bueno, esta es la presentación sobre las medidas del ser humano. Y digamos, como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Es que esta es una frase que resume muy bien lo que vamos a ver hoy, pero también es como una actitud que, que se toma, digamos, desde la arquitectura y digamos también desde la filosofía respecto al humanismo, diciendo que el centro de las cosas es el hombre. Digamos, sabemos que no es así, pero prácticamente debemos asumir que este es el caso, especialmente en la arquitectura, porque pues, realmente el sentido de hacer arquitectura es resolver una necesidad humana. Entonces, pues, si bien hay espacios que a veces son destinados para uso no directamente humano, pues realmente ese es como el inicio de toda arquitectura y pues claramente en la vivienda aún más. Digamos, los primeros que llegaron como a desarrollar un sistema de medidas estandarizado fueron los egipcios, donde ellos utilizaron simplemente partes del cuerpo humano para crear como unos patrones. Entonces, digamos, por ejemplo, en esta imagen pueden ver que está el pie, el codo y los dedos. Digamos,
un palmo, que son los cuatro dedos de la mano, sin contar el pulgar. Digamos que el codo, en teoría, se medía cada vez que cambiaban de faraón. Entonces, digamos que como sistema de medidas estandarizado, pues tenía sus fallas porque digamos que cada generación tenía que cambiar. Esto, digamos que fue al inicio de tratar de implementar este sistema. Tiempo después, ellos ya establecieron como una medida fija para esto, digamos, todas las construcciones que, que quedan de los tiempos del antiguo Egipto, pues se pueden analizar con este sistema de medidas. Y digamos que por un lado, pues es importante que ellos hayan establecido como esas medidas que si bien son un poco arbitrarias, eh, pues querían estar en relación con el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, nuevamente es como poner en el centro de toda la arquitectura el cuerpo humano o el ser humano. Em, los griegos después retomaron un poco estas mismas ideas, pero digamos con unos intereses un poco diferentes porque ellos querían, digamos, sistematizar todo y querían entender ya no solo, digamos, poner una medida relativamente arbitraria a las cosas que fuera, digamos, relativamente fácil de medir, sino entender cuáles eran las relaciones que existían entre esas medidas. Entonces decían, bueno, y en este caso, por ejemplo, existe un pie, un codo y estos cuatro dedos, ¿será que existe alguna relación entre la medida de estos cuatro dedos con el codo o con el pie? Entonces, sí, digamos, surgieron como unas proporciones o unos sistemas de proporciones que ellos empezaron a establecer, principalmente desde la escultura, porque ellos estaban interesados en poder recrear, eh, digamos, la perfección que ellos veían en el cuerpo humano. Entonces, así, por ejemplo, vemos en este caso que había un sistema de 7 cabezas y media que representaba la altura total de la persona. Entonces, así es como se aseguraban que todas las partes digamos, de esta escultura estuvieran proporcionadas, ¿sí? Es una forma como de ir controlando esas medidas. Y esto mismo lo aplicaron en la arquitectura. Entonces, por ejemplo, hay unas relaciones que existen, probablemente esto lo han visto, lo vieron en historia 1, de cómo las medidas del diámetro de las columnas después se repetían, digamos, para darle una relación base-altura a las columnas y con esto proporcionar la totalidad del edificio. Digamos que a esto se le llama módulo. Y, digamos, esa diferencia entre las relaciones era también lo que determinaba cuál era el orden canónico que tenían las edificaciones. Sí, entonces, digamos que no es solo, uno no diferencia solamente una columna dórica de una jónica de una corintia, solo por la forma o el ornamento que tiene el capitel, sino por el sistema de proporciones que está metido en el edificio. Y en algunos casos directamente pues pusieron figuras humanas en vez de columnas. ¿Sí? Como en este caso en el Erecteion, con el uso de las cariátides, que digamos, tal vez ya les han mencionado, pues era como una representación de un pueblo que los griegos vencieron. Entonces, como en forma de mostrar que ellos los habían derrotado, pusieron como simbólicamente en castigo a las mujeres de ese pueblo a sostener un templo de ellos. Digamos que esta idea de que el cuerpo humano era la medida de las cosas, durante la Edad Media pues tuvo una importancia mayor porque, digamos, con la expansión del cristianismo, eh, digamos, la idea de que el ser humano estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues le daba como un carácter simbólico mucho más potente al cuerpo. E incluso, digamos, algunos estudiosos de la Edad Media se pusieron a revisar, digamos, todas las medidas que estaban en la Biblia. Así, por ejemplo, digamos, el Arca de Noé tiene unas medidas que se describen muy detalladamente en la Biblia. Y, digamos, este señor, Benito Arias Montano, eh, pues decía que eso era
era básicamente como una especie de sarcófago o de ataúd, digamos, donde perfectamente cabría, digamos, en cuanto a proporciones, un cuerpo humano. Y, digamos, en esta imagen, pues pone como el cuerpo de Cristo que se ve en el sudario de Turín. ¿Sí? Y, digamos, también en este momento, con todos los constructores de las catedrales, ellos empiezan a conformar unas cofradías que más tarde, pues digamos que formarían sociedades secretas, digamos los masones, por ejemplo, pues en verdad vienen es de esos constructores de las catedrales medievales. Y, digamos, siguiendo la idea de que el mundo era una obra perfecta, pues decían que Dios era el gran constructor del universo, o digamos que era como un arquitecto, ¿sí? Y digamos, asimismo trataron como de plasmar las proporciones que ellos entendían que tenía el cuerpo humano en la construcción de estas catedrales. Así, por ejemplo, vemos, eh, esto es una planta de una iglesia, digamos, una típica planta de una iglesia, eh, que tendría como la representación del Cristo en la cruz. Entonces ya con el Renacimiento, pues se retoman como estas ideas que tenían los griegos, que tenían sistemas, digamos, de proporción mucho más sofisticados que esos que veíamos de la Edad Media. Y, digamos, se sigue llevando como adelante la idea de que el edificio debe ser tan perfecto como el cuerpo humano. ¿Sí? Así, por ejemplo, vemos pues lo que les mencionaba anteriormente, que la medida de la base de la columna pues realmente estaba en relación con su altura. Y digamos, aquí pues partieron el módulo en dos, pero si uno lo toma como entero, pues nos da un sistema de 8 cabezas y media, que es aparentemente más aproximado a lo que realmente es la proporción del cuerpo humano. E incluso, digamos, detalles como los capiteles o todos los arquitraves, pues también tenían una relación con, digamos, las proporciones que había, por ejemplo, en el rostro humano. ¿Sí? Entonces, digamos, todo este tipo de ornamentación, pues tampoco era tan gratuita, sino que estaba basada también en el cuerpo humano. Y digamos, ejemplos ya contemporáneos de esta misma idea, tenemos, por ejemplo, en el Turning Torso de Santiago Calatrava, donde él, pues digamos, con el boceto inicial de la idea de ese edificio, pues nos está queriendo decir claramente que él se está basando en el cuerpo humano en movimiento para, digamos, ya construir su edificio, que tiene ocho secciones, digamos, también como esas columnas griegas, o como veíamos en la escultura griega, que la cabeza pues le va a dar la proporción a la totalidad del edificio. Y digamos, que es tal vez la imagen más famosa en cuanto a los sistemas de proporción del cuerpo humano, es el hombre de Vitruvio. Entonces, esta es la interpretación que hace Da Vinci de los textos de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, donde él eh, expone que el cuerpo humano puede estar inscrito en un cuadrado y en un círculo al mismo tiempo. Lo que pasa es que este cuadrado y este círculo, digamos, trataron de hacer muchas eh, como aproximaciones geométricas, pero ponían siempre el círculo y el cuadrado compartiendo el mismo centro. Entonces, digamos que ahí había como unas fallas, porque, digamos, si uno mide realmente la altura del cuerpo humano, el centro, o digamos, partiendo de la mitad de esa altura, realmente es en la ingle. Y, digamos, en esos otros sistemas ponían el centro en el ombligo. Entonces, digamos que ahí había como una especie de contradicción digamos, no habían resuelto, pero Da Vinci, pues, digamos, de forma muy ingeniosa, dice, no, pues vamos a poner dos centros. Un centro, efectivamente, en la ingle y otro centro en el ombligo. Entonces, así es como nace este famoso dibujo. Digamos, ya en la modernidad, es Le Corbusier el que empieza a explorar nuevamente sobre las proporciones del cuerpo humano. Y él desarrolla un sistema que se llamó el módulo, que se basa en la proporción áurea. Entonces, él lo que hizo fue establecer una altura que él llamaba, digamos, promedio,
para un hombre adulto de 1,83, digamos, pues en el caso nuestro es una altura mucho mayor al promedio, digamos, de los hombres de Colombia, pero digamos que él dice que esa debería ser como la estatura promedio de un hombre adulto. Y duplicando, digamos, la razón áurea, que es 1,618, eh, comienza a partir de esa altura y a multiplicarla para dar un sistema de medidas, ¿sí? Y crea, digamos, dos series, una que es la serie roja, que es la que efectivamente es la suma de la sección A y la sección, perdón, de la sección B y de la sección C, que conforman la A, y otra que es simplemente la duplicación de una de estas medidas, digamos, por ejemplo, la B, ¿sí? Entonces, esta medida siempre saldrá de la suma de dos secciones que están en relación áurea y esta con una relación que está en 1 a 2. ¿Sí? Y así desarrolla, digamos, como su sistema. Él dice que este sistema lo desarrolla porque en ese momento que se está industrializando la construcción y todos los elementos de la construcción, hay dos sistemas que se están utilizando en el mundo. Entonces, por un lado está el sistema imperial, que es el que utilizan los norteamericanos, que es el de pies y pulgadas, y por otro lado está el métrico decimal, que es el que utilizamos el resto del mundo. Entonces él dice que esos dos sistemas tienen problemas porque, digamos, no hay una relación tan clara en cuántos pies forman una pulgada, perdón, cuántas pulgadas forman un pie, y el sistema métrico decimal está basado en una fracción de la velocidad de luz, es decir, cuánto recorre la velocidad de la luz en una fracción de una milésima, algo así creo que nos da una medida de 1 metro. Digamos, lo que nosotros conocemos como un metro es una medida completamente arbitraria que no tiene relación con el cuerpo humano y sin embargo es el sistema más difundido. Entonces él dice que esto es un problema y además da una cantidad infinita de medidas, porque 1 metro, pues uno lo puede llegar a dividir en lo que quiera y es una división infinita, mientras que el sistema que él propone, pues se basa prácticamente que en una sola medida, que sería esa altura teórica ideal de estándar de un hombre adulto, y digamos las medidas que salen de ahí, pues ya tienen como sus limitaciones. Entonces, si bien, por ejemplo, acá nosotros alcanzamos a ver muchísimas cifras que él saca, pues no todas son útiles o no todas son útiles para lo mismo. Entonces él dice, bueno, si vamos a empezar a configurar un espacio, pues hay que comenzar con las medidas más grandes, que digamos sería aquella de la altura del ser humano o el ser humano con el brazo extendido, y digamos algunas de subdivisiones de eso, pero sin llegar, digamos, por ejemplo, a esta parte que es mucho menor, que se podría utilizar solo como para los detalles más finos. Y digamos, aquí se ve, por ejemplo, la aplicación de las diferentes medidas que él saca respecto a la altura del ser humano. Entonces, la primera, obviamente, es cubrir la totalidad de la altura de esa persona, digamos, para dividir espacios. Digamos, pongamos de ejemplo que esta medida total que se ve con el ser humano con el brazo extendido sería la altura que haría de piso a techo en un espacio. Pero, digamos, si uno quisiera dividir eh, ese espacio, digamos, en dos recintos diferentes, podría utilizar la siguiente medida y permitir que siguiera habiendo una conexión, eh, digamos, esa ventilación, tal vez de iluminación y pues también auditivo. Y digamos, bajándola más, pues digamos, también hay un nivel de privacidad, pero aquí ya uno sí puede ver a través, o digamos, así va como bajando cada una de esas medidas y mostrando cómo pueden ser útiles en la configuración de los espacios. Esto, digamos que él lo llevó a ejemplos concretos, y como veíamos ayer, por ejemplo, en la unidad de habitación de Marsella, él utilizó este sistema del módulo para configurar todo el edificio. Y entonces él, digamos, orgullosamente decía que solo había necesitado 16 medidas, todas derivadas de ese módulo, para construir la totalidad del edificio. Entonces, digamos que no hay una infinidad
de medidas como las que se obtendrían del sistema métrico decimal, sino que está fijo en solo 16 medidas que utilizaría para todo. Y, digamos, lo pone de forma escultórica en el frente del edificio. Entonces, un poco es como si dijera, esta parte del edificio son los planos reales con los que se construyó todo lo demás. ¿Sí? Entonces, esta fracción corresponde a la totalidad. ¿Sí? Y, digamos, pues hay una conexión también un poco simbólica, porque esto recuerda un poco como a los jeroglíficos egipcios, que, digamos, también ponían una forma de establecer cuál era la medida con la que se construía un templo, era poniendo ahí, digamos, la figura del faraón, y de ahí se sacaban también teóricamente las medidas para la construcción de la totalidad del templo. Sabes que ese sistema del modulor no ha sido muy difundido, y realmente muy pocos arquitectos han sido como capaces de utilizarlo, porque también tiene sus limitaciones. Y, es decir, primero es bastante difícil, digamos, comprender cómo se debe usar, porque, digamos, al existir estas dos series, uno puede, digamos, o decantarse por irse por la serie roja o por la serie azul, o combinar ambas, pero, digamos, si uno en teoría no usa bien ese sistema, pues también puede llegar a utilizar una cantidad infinita de medidas, sumándole pequeñas fracciones a otras medidas totales. Entonces ahí pues digamos que se desvirtúa un poco el sistema. Y pues también la publicación que Le Corbusier hizo de sus libros del módulo, que existen dos tomos, pues también es bastante confuso la forma en cómo lo redactó. Entonces, digamos que por eso no ha sido como muy fácil la implementación de este sistema, a pesar de que teóricamente tiene muchísimas ventajas. Otro problema, y era el que les mencionaba ahorita, es que, por ejemplo, él plantea una altura teórica de 1,83, y como les decía, pues esa altura varía de cada país, y no solo varía de cada país, sino también en el tiempo. Entonces, piensen que hace 50 años la población mundial era más baja en promedio de la actual. Incluso en algunos casos de forma muy drástica, como en los países nórdicos, que han aumentado en promedio como 15 centímetros de altura en 50 años. Entonces, claramente, pues un sistema de estos pues ya empieza a fallar, porque si bien, digamos, las medidas que uno pueda sacar de esto, que van a estar en perfecta armonía con el cuerpo humano, pues van a estar en perfecta armonía con un solo cuerpo humano, no con todos. Entonces, realmente había que promediar de una forma más sensible, y esto ya empieza a ser mucho más difícil. Eh, y digamos, otro problema es que la industria pues siguió utilizando sus sistemas. Entonces, digamos, casi todos los elementos que se construyen para la construcción están basados todavía en el sistema imperial. Entonces, así por ejemplo, eh, los paneles con los que se construyen, digamos, una tabla de contrachapado de triplex, normalmente viene en una medida estandarizada de 1,22 por 2,44, y eso está basado en el sistema imperial. Eh, y, digamos, pues en el resto del mundo, a pesar de que, digamos, se utilicen esos elementos que se producen con esas medidas imperiales, pues realmente siempre se está hablando desde de metros y de centímetros. Entonces, digamos que este sistema, pues, tampoco nos ayuda mucho como para resolver eso. ¿Sí? Entonces, digamos, hay más personas que siguieron estudiando como el problema de las medidas del cuerpo humano, y no solo del cuerpo humano, sino también ya de los objetos que se producían a gran escala. Y digamos, tenemos el caso de Ernst Neufeld, que él consignó en un libro, que en ese momento no recuerdo el nombre, eh, pero digamos, allí están consignadas como las medidas básicas generales de todas las cosas. Digamos, es el libro, es como la llamada Biblia del arquitecto. ¿Por qué? Porque, digamos, hay problemas o soluciones a problemas funcionales que a uno siempre se le presentan, pero que normalmente uno no tiene o ha tenido la experiencia de resolver antes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resuelve uno un hospital?
pues muy pocas personas llegan a diseñar hospitales, porque digamos son edificios muy complejos, pero digamos que la experiencia que han tenido diferentes arquitectos y las soluciones que han desarrollado para este tipo de espacios, pues sí están consignadas en este libro, que ya les doy el nombre. Que tenemos en el programa, de hecho yo lo incluí como en la bibliografía. Arte de proyectar en arquitectura. Es el libro que les comentaba. Es muy importante que ustedes lo consulten. Yo también lo voy a subir al aula virtual para que para que lo puedan ver. Bueno, ¿Cuál, profe? No te escuché. Que el libro del arte de proyectar en la arquitectura, pues yo lo voy a subir a la plataforma del aula virtual para que ahí lo puedan consultar, porque digamos ahí ustedes pueden verificar como todas las medidas que normalmente se utilizan en la arquitectura. Entonces, bueno, como les decía, Neufer coge, digamos, todas esas experiencias que ya se habían tenido y, digamos, plantea aquí en este dibujo, que es un poco más sintético que el de Le Corbusier, que nos hablaba de unas medidas de, por ejemplo, partiendo de 1,83, pues Neufer dice, no, pues no le pongamos números a esto, simplemente pongamos que hay un sistema de relaciones presente en el cuerpo humano, que en este caso él lo describe como la sección M minúscula y M mayúscula, que están en proporción áurea, que es lo mismo que había hecho Le Corbusier, simplemente él le está quitando como los números y volviéndolo así un poco más universal. Y pues lo describe un poco mejor gráficamente, porque pues si vemos el motor de Le Corbusier, pues ese cuerpo humano es más como una mancha. En cambio, Sniper ya detalla un poco más eh, todas las cosas, digamos, todas las medidas que están en el cuerpo humano. Entonces ahí uno ya puede diferenciar claramente dónde están las rodillas, la ingle, el pecho, e incluso las proporciones que hay en el rostro. ¿Sí? Y, digamos, un paso también importante que da Neufeld es poner el cuerpo humano en diferentes posiciones, porque pues el cuerpo humano no solo está siempre como erguido o sentado simplemente, sino que uno también puede estar agachado o acurrucado, bueno, diferentes posiciones o extender los brazos. Digamos que este poner al ser humano en las diferentes posiciones, pues ya nos empieza a acercar a lo que es realmente las actividades que uno desarrolla normalmente eh, en el día, ¿sí? Que no es estático, sino es mucho más dinámico. Y digamos, de esta misma manera, pues ya nos empieza a decir cuáles son las medidas ideales, por ejemplo, para el mobiliario y respecto al tipo de uso que se le va a dar, porque, por ejemplo, no todas las sillas son iguales y, por lo tanto, no todas las sillas deberían estar a la misma altura. Es decir, si uno está trabajando, debe conservar y tratar de conservar una posición en que las articulaciones siempre estén a 90 grados, pero si uno está relajado, digamos como en un sofá o una poltrona, pues estas medidas pueden cambiar, porque la idea es que el cuerpo esté más cercano a una posición de reposo horizontal, ¿sí? Y de la misma manera, pues nos agrupa ya a varias personas para decirnos, bueno, cuando el espacio no es utilizado por una sola persona, sino por un grupo de personas, pues cuáles son los requerimientos en términos de medidas de ese espacio. Incluso, digamos, por ejemplo, acá nos pone lo que para él es teóricamente la densidad máxima de, de personas en un espacio de 2 metros por 2 metros, ¿sí? Y aquí nos pone 24 personas, que digamos, pues Transmilenio pone en duda este tipo de densidad máxima. Sabemos que caben muchas más personas en 2 por 2, pero obviamente eso es un escenario que no es ideal. Él dice, pues, en un caso extremo, entre comillas, ideal, pues el máximo de personas que debería haber en 4 metros cuadrados, pues son 24 personas de pie, ¿sí? Y lo mismo, digamos, por ejemplo, para pensar en espacios exteriores, nos pone aquí, digamos, qué pasa si una persona necesita usar un paraguas y qué pasa si hay dos personas que deben usar un paraguas.
Entonces así, digamos, también con eso uno ya puede dimensionar mucho mejor las aceras. E incluso, digamos, espacios de circulación que son mínimos. Es decir, este tipo de estudios se empiezan a dar por un llamado que se hizo también en los CIAM, en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, donde ellos decían que debían también como estandarizar este tipo de medidas para asegurar un mínimo que fuera digno para construir los espacios de habitar humano, ¿sí? Pero digamos es muy importante recalcar la palabra mínimo, es decir, no porque uno pueda construir, digamos, esté relativamente bien, construir una circulación, un pasillo de 70 centímetros, significa que ese debe ser el ideal, eso significa que es el mínimo. Entonces, todo lo que podamos brindar que sea un poco mayor que esto, pues va a mejorar las condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí nos pone tres casos de qué pasa si uno tiene un pasillo cerrado con muros altos a ambos costados. Si tiene un muro eh, cerrado, digamos, alto a uno de los costados y un antepecho al otro lado, o si tiene ya no un antepecho, sino como un parapeto mucho más bajo, pues estas dimensiones de la circulación se pueden ir reduciendo porque ya no hay que darle cabida, digamos, a los hombros, que son la parte más ancha del cuerpo humano, ¿sí? Y así, digamos, reducirlo hasta incluso este mínimo de 45 centímetros, que, digamos, en verdad uno solo podría como implementar este tipo de circulación para algún aspecto técnico de revisar instalaciones de pronto en un teatro, porque, digamos, en una vivienda o en un edificio público, pues esto, pues primero por norma está prohibido y segundo, pues realmente la sensación que le va a dar a la persona que esté pasando por una circulación de estas, pues no es buena, a pesar de que funcionalmente pueda pasar, pues no es lo correcto, ¿sí? Y digamos, de aquí se cantan otras medidas que digamos, es necesario que todo arquitecto conozca, que son el mobiliario más básico que hay. Digamos, por ejemplo, las camas tienen unas medidas estándar, siendo, digamos, por ejemplo, una cama sencilla de 90 centímetros por 2 metros, o digamos una cama doble de unos 50 por 2 metros. Y digamos una cama king son 2 metros por 2 metros, aunque es muy poco habitual que un espacio pueda albergar una cama king, porque normalmente los espacios en las viviendas son más reducidos, pero digamos, poder poner estos dos tipos básicos de cama, pues digamos, suficiente. Y cuando hay, por ejemplo, dos camas sencillas, pues uno tiene que asegurarse que realmente estas sí puedan caber y que haya una circulación tanto entre ellas como al frente de ellas. Que, digamos, esto eh, también es lo mínimo. Es lo mínimo. Y, digamos, por ejemplo, en proyectos de vivienda de interés social, eh, allí sí que utilizan como el mínimo posible porque quieren ahorrar todos los costos posibles. Eh, digamos que esta es una forma de afrontar el problema y la idea es que en el proyecto que nosotros vamos a manejar no lo vamos a afrontar, digamos, desde ese lado. Si bien sí vamos a tener en cuenta todas estas dimensiones mínimas, digamos, eso es un requisito, lo ideal es que los espacios no estén pensados para hacer una suma de espacios pequeños para lograr tener muchos espacios, sino tratar de tener espacios grandes, pero que vayan cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, hay más medidas que son básicas, por ejemplo, los tamaños de una ducha. Aquí él nos pone 90 por 90. En verdad, pues digamos que esta medida sí puede reducirse un poco más de 85 por 85 en el caso mínimo, pero digamos que como estándar uno utiliza este, 90 por 90. Y lo mismo, digamos, el espacio que es necesario para un lavamanos. Digamos, si bien los lavamanos no deben ser tan profundos, pues el ancho sí es importante porque uno debe poder mover con facilidad los brazos y no pegarse en los codos. Y lo mismo, la altura a la que está el lavamanos, pues también está definida. En este caso, pues digamos que sería la altura de la ingle, que es la más cómoda para extender los brazos y poder lavarse las manos. Y digamos, la medida de un sanitario debe tener un ancho mínimo
de 80 centímetros. ¿Sí? Y digamos las medidas estándar, esto ya digamos, hace parte también de la industrialización de los objetos de las viviendas. La medida estándar de un sanitario son 70 centímetros y uno debe contemplar que tenga un espacio al frente de por lo menos 60 centímetros. Y, digamos, esto es muy importante para evitarse, digamos, todas esas imágenes que seguramente han visto como chistes en internet de las puertas que tienen una parte que le quitan para poder cerrarse sin pegarle al sanitario. Eso claramente son espacios que no han considerado las medidas básicas que tienen todos los objetos. Y digamos, un espacio también que es fundamental en las viviendas es la cocina. Y así, por ejemplo, pues también las medidas de los muebles de la cocina, pues también están en relación con el cuerpo humano para que sea muy fácil de utilizar. Entonces, si por ejemplo, el ancho estándar de los mesones de las cocinas y en general, digamos, de las divisiones de los muebles de las cocinas son 60 centímetros. Y de igual manera, digamos, los aparatos que normalmente uno pone en esos mesones también están basados como en 60 centímetros. Entonces, por ejemplo, un lavavajillas o un horno que sea de empotrar en el mueble, pues siempre van a ser de 60 por 60. Digamos, se pueden conseguir más grandes o más pequeños, pero la medida básica con la que uno parte son 60 por 60. Y, digamos, los gabinetes superiores deben ser más angostos. Digamos, en este caso ponen 35 centímetros, 30-35 centímetros es lo correcto, porque debe darle espacio a que la persona se acerque y use la totalidad del mesón. Porque, digamos, si fuera de los mismos 60 centímetros, pues se pegaría en la cabeza para utilizar el mesón. ¿Sí? Entonces, digamos, cosas que parecen como muy obvias y muy básicas, pues es importante resaltar cómo deben funcionar, porque, digamos, muchas veces la gente no considera esto y es impresionante la cantidad de ejemplos de cocinas que funcionan muy mal por la falta de consideración respecto a este tipo de medidas. ¿Sí? Digamos, en este dibujo no se ve, pero hay problemas también de iluminación que son muy comunes en las cocinas y es que, digamos, los bombillos están en el centro de la cocina. Entonces, a la hora de usted utilizar el mesón, pues el cuerpo le crea sombra. Entonces, no hay una buena visibilidad en la cocina. Lo ideal, por ejemplo, sería tener la iluminación debajo del gabinete superior para que ilumine todo el mesón y que no se genere ninguna sombra. Digamos que esto también puede parecer muy obvio, pero en últimas, pues puede tener incluso consecuencias para la seguridad física de las personas, porque digamos una persona que tenga una visibilidad reducida y que se esté generando una sombra por una mala disposición de la iluminación, puede llegar a cortarse con el manejo de los alimentos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta todas estas medidas. Para circulaciones, por ejemplo, miren las medidas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de desarrollar las rampas. Esto, digamos que más allá de ser eh, una recomendación, esto está exigido por norma. Entonces, uno por norma debe cumplir con esto. Si, por ejemplo, digamos para rampas públicas, uno no debería exceder el 6% de inclinación para una rampa pública. Si es una rampa, digamos, privada o al interior de una vivienda, uno ya puede subir eso, digamos, al 8%. Pero digamos que lo ideal es siempre tratar de mantenerse en ese rango, digamos, como 8 o 6%. Y en algunos casos, digamos, donde las rampas no sean demasiado extensas, se puede utilizar el 10%. ¿Sí? Digamos, en el caso de los vehículos es diferente, los vehículos sí pueden llegar incluso hasta un 20%, el ideal es que sea más o menos un 12%, porque a veces también las personas utilizan las rampas de acceso vehicular. Y, digamos, ya para las escaleras, hay una fórmula muy famosa, que es la de una huella más dos contrahuellas, deberían dar como resultado entre 63 y 65 centímetros. ¿Sí? Y digamos que esto está por norma, y esto es una norma internacional, porque se basa digamos, las dimensiones de un paso humano estándar. ¿Sí? Entonces, algo que no cumpla, digamos, como con esa relación de medidas entre la huella y la contrahuella, pues va a generar problemas. Digamos, puede ser incómodo o ser peligroso.
Entonces, pues la huella es la parte, digamos, horizontal donde se apoya el pie y la contrahuella es la parte vertical, la cantidad de centímetros que va subiendo cada escalón, ¿sí? Entonces recuerden muy bien esta fórmula, que igual pues está en el libro como les decía, y igual esto es muy fácil de consultar, siempre que tengan una duda de cuál es la fórmula, pues buscan la fórmula de una escalera y seguramente les va a aparecer esto. Tenemos otras condiciones que deben tener en cuenta a la hora de diseñar una escalera, es que por norma, al menos en este país, solo puede haber un máximo de 18 escalones seguidos antes de que exista un descanso. Y, digamos, el ancho del descanso siempre debe ser igual o mayor al ancho de la escalera. Y, digamos, los anchos de las escaleras están definidos, digamos, al interior de una vivienda, son como más libres, pero se recomienda que el mínimo sean 80 centímetros. Y ya para circulaciones de uso público o colectivo, ahí ya se exige dependiendo del número de personas que esa escalera tenga que evacuar. ¿Sí? Entonces lo normal es que se parte con un mínimo de 1 metro de ancho. Digamos, a medida que la edificación pues alberga más gente, pues esto va aumentando. Digamos que 1 metro pues es lo realmente mínimo y es como para digamos, una casa que tenga 3 apartamentos, por decirlo así, algo que es muy pequeño. Pero, digamos, un edificio normal, como los que vemos, digamos, de 5 o 6 pisos, que ya tienen un número superior de apartamentos, pues lo normal es que los anchos de esas escaleras sean de 1,20. Eso es como lo normal. Obviamente, digamos, eso para cada proyecto se tiene que estudiar, pero, digamos, por lo pronto, pueden empezar siempre a pensar que cuando hagan una escalera, háganla de un ancho de 1,20. Y lo mismo, tengan en cuenta que el descanso debe ser mínimo también de 1,20. Y hay, digamos, ya esos especiales, escaleras especiales, que se usan sobre todo para áreas técnicas. Entonces, digamos, para cuartos de máquinas de ascensores o para revisar bombas de agua o tanques de agua, pues ya se pueden utilizar este tipo de escaleras que son llamadas, digamos, escaleras de gato, que son ya más extremas, pero que también tienen sus medidas reglamentarias, eh, que digamos que también son las mínimas. Este tipo de escaleras, por ejemplo, si bien uno sí las puede utilizar en el interior de una vivienda, pues tiene que hacerlo en casos muy, muy específicos. eh, digamos, hay un poco que justificar el uso de esto. Y, digamos, también es importante pensar que son escaleras difíciles de utilizar. Entonces, digamos, si uno está joven, pues puede usar una escalera de estas fácilmente, pero conforme uno va avanzando de edad, pues ya el uso de esto empieza a ser mucho más complejo. ¿Sí? Hay que pensar también que no todas las personas tenemos la misma posibilidad de movernos por el espacio, entonces es importante pensar en las personas con movilidad reducida y que las dimensiones que ellos requieren pues son un poco diferentes a las de las personas que digamos sí pueden moverse, digamos, con más normalidad, porque digamos la silla de ruedas obviamente ocupa un espacio que es importante y los radios de giro de estas sillas de ruedas pues también son importantes. Por eso es que aparecen, por ejemplo, los baños especiales para las personas con movilidad reducida. Por eso cerramos la presentación de esta parte. Por el momento, ¿tienen dudas? No, profe. No, profe. Vale, De mi perfecto. parte no, profe. Vale, perfecto. Entonces ahora les voy a mostrar unos ejemplos de lo que realmente le estaríamos apuntando eh, con el primer ejercicio, que es el desarrollo de las dos unidades de vivienda. Y pues la idea es, como les decía, digamos, tratar de hacer viviendas que en la cantidad de metros cuadrados pues no sea muy extenso. Entonces, digamos, pues lo que les recomiendo es pensar en unidades de vivienda que estén entre 40 y 60 metros cuadrados. Igual voy a subir una guía para que tengan como todos los requerimientos de este primer ejercicio. Eh,
Y pues lo que queremos es, teniendo o trabajando con una cantidad de metros cuadrados reducidos, es lo que les decía, no buscar una partición, digamos, de tratar de meter muchas habitaciones muy pequeñas, sino de crear espacios que sean un poco más ambiguos, que se puedan utilizar para varias cosas, pero que cada uno de esos espacios pues tenga un área que sí sea amplia y así, digamos, uno no sienta que el espacio es muy pequeño. Entonces aquí les voy a mostrar unos ejemplos de esto. Profe, Sí, o sea, tú dices solo un piso, ¿cierto? ¿Solo una planta o se pueden varias? se pueden varias y digamos, si van a utilizar más de una planta, depende de la forma en cómo lo hagan, porque como pues les digo, son metros que son reducidos, si utilizan divisiones al interior de estas viviendas, digamos, como un tipo mezanín, esa área, digamos, que podría ser adicional y no se sumaría como al metraje total, ¿sí? Ah, ok, bueno, pues. Listo, entonces les recomiendo también, si pueden, sigan este canal en YouTube que se llama Never Too Small, es como nunca es demasiado pequeño, donde hay muchísimos ejemplos de este tipo de vivienda mínima, pero que es muy versátil, muy flexible. ¿Cuál es, profe? ¿Lo pueden ver en la pantalla? No, profe, no estás compartiendo. Ah, perdón. Listo, creo que ahora sí ya estoy compartiendo. Sí, profe. Listo, Sí. entonces el canal es este, Never Too Small, que pues traduce como nunca es demasiado pequeño, donde hay muchísimos ejemplos de viviendas con las características que les menciono, que son las que estamos apuntando a desarrollar en este curso. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar dos ejemplos. El primero, digamos que me parece como mucho más adecuado. El segundo que les voy a mostrar ya es un ejemplo que a mi modo de ver es bastante extremo, que digamos no consideremos llegar hasta un extremo como ese, porque digamos, eso sí es mucho más difícil de ver como una vivienda que se pueda dar de forma masiva. Este primero, pues me parece que sí cumple más con la capacidad de ser reproducido a gran escala. Profe, no estás compartiendo el sonido, o no sé si tengo. ¿Cómo? No estás compartiendo el sonido del video. Ah, ok. Disculpa, trato de- Bueno, pues veo la opción de compartir pantalla, pero no veo la opción de compartir también el sonido. Ah, aquí ya la veo. Sí, ya la veo. Listo, creo que ahora sí ya van a poder escuchar. Igual, pues bueno, está en inglés, pero aquí pues activé los subtítulos para que puedan seguir la descripción. How you experience space is marked by the sequence of moving through space, through varying Ahora sí heights escuchan el video. and through material change. It's all about contrast, it's all about depth, it's all about layering of views. The apartment block is built in the 1950s. It's 28 square meters. We gutted the apartment completely, and then we installed a couple of steel beams to pick up loads from above. Then it allowed me to completely reorganize the space below. The apartment is a series of small spaces. The first half of the space is marked by 3 compartments: the kitchen, the bathroom, and the threshold. Having that black kitchen as you come into the space pulls your eye through the kitchen, through the light, gives you a hint of what's in the next room. The benchtop is a servery, but it's also easy mise en place. With the joinery, we went full height, so there is deep storage, which is accessible from both sides. What binds the kitchen and the bathroom together is a threshold.
hides all your plumbing, and the wardrobe is camouflaged in this portal. As you come in, there's that tile on the ground which continues on into the bathroom, which continues up the wall, which ends at the ceiling, gives you that sense of continuity from one space into the next. Even the organization of where we decide to place that full height mirror layers the space even further. The simple plane creates a space under and over, so there's that transition in height as well. So the volume of the space is changed. It's about the range of affordances that come with this horizontal plane. You know, it's a space that the bed sits on. You know, the bed slides under, put the table on the platform, it seats 6 comfortably. The ply continues on along the edges of the plane with extra storage. I suppose what I wanted for the main space is the simplest gesture possible. It's a horizontal plane oriented towards the view. ¿Pudieron ver el video claramente? Sí, profe, todo Sí, claro. profe. Es decir, que lo que vamos a, o sea, como que lo que vamos a presentar al final es algo por este estilo. Sí, más o menos. Digamos que el alcance final del proyecto es que sea un conjunto de viviendas, pero digamos que lo primero que se va a desarrollar, o el primer ejercicio que se va a desarrollar, es estas pequeñas unidades. Digamos, no tienen que ser demasiado complejas, pero lo ideal es que sí traten de asimilarse mucho a este tipo de soluciones, ¿sí? No hacer una división ordinaria de, digamos, de habitaciones como todos los espacios que normalmente uno ve, o como los que se ofrecen de forma comercial, sino ver cómo se pueden organizar varias funciones en un mismo espacio. Entonces, como ven en el video, por ejemplo, él creó una plataforma donde estaba la cama, pero como el espacio de ese apartamento, que es bastante reducido, son 28 metros cuadrados, pues lo que él hace es utilizar ese mismo espacio donde estaba la cama para crear la sala. Lo que hace es tener, digamos, estos cojines que sirven como asiento y tener una pequeña mesa de centro, digamos, para tener esa sala. Y el colchón que está usando como la cama, pues lo pone debajo de la plataforma de madera que estaba usando, ¿sí? Entonces así, ese mismo espacio que, que digamos tiene unas dimensiones que son adecuadas, pues está cumpliendo dos funciones que pueden ser tan diferentes como el dormitorio o como la sala. Y digamos, de esta misma manera, pues también él modificó la relación que existe, digamos, entre la cocina y ese espacio, porque, digamos, la sala va a necesitar utilizar muchas veces los servicios de la cocina. Digamos, no sé, por ejemplo, si hay una reunión social, pues hay gente que está preparando cosas en la cocina y es importante que haya una conexión con esa sala. Por eso ese mesón que él mostraba, pues es como una ventana al interior de la vivienda por donde la gente se puede seguir comunicando y, digamos, pasar, no sé, digamos, cócteles, por poner cualquier ejemplo, ¿sí? Pero, digamos, eso es lo ideal, que los espacios cumplan más de una función e incluso el mobiliario que hay allí también cumpla más de una función. Entonces, por ejemplo, eh, lo que él llama el umbral, que es la parte que conecta, que es como una especie de mini pasillo, que está conectando y al mismo tiempo dividiendo la parte de esa habitación y esa sala y de un estudio con la parte del ingreso al apartamento y a la cocina, pues ahí él pone también el guardarropas. Entonces, pues no es solamente un pasillo por el que uno pasa, sino que también uno puede utilizarlo como vestir, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que quiero que se desarrolle en este taller. ¿Tienen más dudas al respecto? No, profe, gracias. Ya me quedo No, profe. Ok, Pues perfecto. la idea que yo tenía plasmada era pues algo similar, pero no me falta como agregarle más cosas. Bueno, igual, pues como les digo, digamos, pues bueno, yo entiendo que este es el segundo taller, entonces pues tampoco es que les vaya a exigir que, digamos, que resuelvan todos los detalles, así como a ese nivel de precisión como del ejemplo de este video que les mostré, pero pues lo ideal es que sí piensen en espacios que no sean los convencionales. Es decir, si ustedes están comenzando a armar sus unidades de vivienda,
y están dividiendo como esta área claramente es el dormitorio, esta área claramente es la sala, esta claramente es la cocina y está cerrada y sin conexión con todo lo demás, pues digamos que están yendo en la dirección contraria. Lo ideal es poder integrar como todos estos espacios. Y como les decía, en el libro que ya está en el aula virtual, la de Casa Collage, digamos, ahí también se habla mucho sobre esto, porque dicen, pues que el valor de la vivienda también es que es un espacio donde es un espacio donde uno puede experimentar muchísimo. Y, digamos, en los primeros capítulos habla sobre todo, por ejemplo, la experiencia que tiene un niño en una casa. Y que los niños cuando están jugando en una casa, normalmente le cambian la función a todas las cosas. Entonces, por ejemplo, una máquina de coser de esas antiguas, pues tenía una rueda que era como el timón de un carro. ¿Sí? Entonces los niños siempre le cambian como la función que tienen originalmente las cosas. Y que eso mismo deberíamos hacer los arquitectos cuando estamos pensando en los espacios. Porque lo que hay que tratar de hacer es multiplicar las posibilidades que tienen los espacios. Que además es digamos, es como un enfoque también más ambientalista, si lo piensan, porque es utilizar el mínimo de recursos con el máximo aprovechamiento. Y digamos aquí les voy a mostrar otro ejemplo, aunque en este creo que voy a ir saltando partes porque el video es bastante largo, pero que digamos si bien pues tiene muchísimo mérito en haber logrado en un apartamento aún más pequeño del que veíamos, en este caso son 18 metros cuadrados, pues logran albergar a 5 personas, pues digamos eso para mí ya es como bastante extremo, y el mismo arquitecto lo dice en el video, que pues digamos que eso solo fue posible porque esta es una vivienda de uso esporádico, o sea, solo lo usan algunos fines de semana, porque si fuera una vivienda permanente, pues obviamente este tipo de solución pues no se puede dar. Teníamos 18 metros cuadrados. La clienta estaba muy interesada en tener un salón para ver partidos 7, dormir 5 con cierta intimidad, una ducha muy grande para poderse duchar 2 a la vez, como comer 10 personas. Y bueno, lo que se basaba, todo se basa en este mueble. Entonces es una especie de mueble biombo que tú llegas, claro, para el almacenamiento es necesario, bueno, la clienta quería armarios para sus vestidos, bueno, y hay todo tipo de almacenamiento para todo lo que es este biombo, porque en realidad esto es un biombo. Entonces, cuando van a cocinar, simplemente abren este elemento de aquí. Has enterrado todo en el mueble. Ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué querías? Bueno, es un almacenamiento lógico de cocina, es decir, ellos tienen aquí todos los elementos con los enchufes, porque la cocina es realmente mínima, y bueno, y el frigorífico, que ahora mismito está vacío y tienen su parte de basura y bueno, las cosas que hay propias en la cocina. Es una cocina que realmente puedes cerrar como si fuera un armario. Sí. Se pueden ver partidos 7 porque cabe una silla, el salón y otra silla aquí, y esto es un proyector
que es lo que permite ver los partidos. Esta parte de aquí es muy importante porque su hijo, que duerme aquí, otra de las cosas, porque era también terraza con gin tonic. Pero al ser la terraza con gin tonic, claro, el niño, si ponen música allí, esto se hace así. Entonces ellos ponen música afuera y el niño puede estar durmiendo aquí. Tiene, hombre, no una super intimidad, es un niño pequeño, pero bueno, tiene su cama, su espacio secreto, que a él le encantó, lo del espacio secreto que tiene en la cama. Pero hay que gustar, ¿no? De hacer los cambios, de mover los muebles. Ya, pero es que tú te cuenta que el precio metro cuadrado aquí de vivienda, aquí estamos haciendo una multiplicidad, ¿no? Estás haciendo una habitación en el espacio de la cocina, ¿no? Prácticamente, con lo cual, bueno, tiene sus pros y sus contras. Bueno, vamos allá. Voy a intentar. Ahora es como una situación de noche en familia, es decir, la pareja duerme ahí y el niño duerme aquí. Había una premisa que era una circulación, es decir, no se podía cortar la circulación al baño. Entonces, claro, porque tienes que permitir este paso. Entonces, bueno, esta mesa mini pues queda aquí y bueno, permite la circulación, permite que el niño duerma con cierta, hombre, no vamos a decir intimidad, pero hay un corte visual. Y si los padres están viendo una película, el niño puede estar durmiendo. Es un niño de 6, 7 años. Entonces, bueno, ¿cómo duermen 5? El niño duerme aquí, ellos tienen un sofá-cama y tuvimos que hacer una cama encima del baño. Claro, bueno, que esto me lo pidieron más que nada porque, claro, esto está un poco lejos de Barcelona. Si viene una pareja amiga de ellos, cenan, y si bebes un par de copas, hombre, volver a Barcelona es una tirada de 1 hora y no es... Entonces se puede quedar alguien a dormir aquí, hombre, de manera puntual. Creo que el colchón está cortado, es profeso para este espacio, todo es cama. Bueno, es que si te pones, tú imagínate, otra persona aquí, cabe perfectamente. Y aquí abro así y ahí se conecta el móvil. Y tiene una repisita para poner también lo que es el teléfono móvil. Y bueno, y para descansar yo creo que esa luz tenue, que incluso si hay alguien durmiendo allí, pues la puedes encender o apagar. El baño tenía una acepción, que es decir, ¿dónde colocas el armario? Pues el armario es la puerta. El armario es la puerta. Entonces, tienes una zona de armario que es lo visible y claro, necesitas cosas pues, de ropa íntima y estas cosas. Y esta es la gran jugada que cuando ya teníamos todo diseñado me dijeron dónde ponemos el cuarto de planchado y este es el cuarto de planchado. Pero claro, parece que no, pero 45 centímetros en este apartamento hay que luchar. Que sí que caben. No sé, o sea, yo este sistema de ducha lo... Bueno, no sé, este fijo con este móvil esquivando los grifos... No lo has visto antes. Bueno, yo es que medio lo inventamos, porque es que no... Bueno, yo no conozco referencias de él. Esto de aquí, lo que es esto es un elemento que viene un cilindro. Puedes determinar la luz como la quieres. Otra cosa que le dicen mucho a Mónica es esto. Cómo cierras la puerta sin cogerte la mano, ¿no? Y bueno, el tema es por eso esquivas, o sea, está calculado para que tú te metas y si viene alguien de fuera, tú aquí tienes el pestillo que te cierras y te quedas cerrado. Y la ventaja que tiene esto es que tú tienes tu armario en el baño. Te puedes cambiar, bueno, puedes hacerlo todo y bueno, pues en y en la segunda visita les mucho y bueno,
el primer día salieron bastante frustrados del despacho porque no habían entendido nada, pero yo intuía que no me habían entendido bien muchos de los giros y de cómo funcionaba el apartamento, y en la segunda visita les hice una maqueta para explicarle todo cómo giraba, y bueno, maqueta que me fue muy útil a la hora de explicar a los industriales lo que realmente quería, ¿no? Porque claro, yo necesitaba generar una cama en 40 milímetros. Bueno, pues como pudieron ver ahí, pues ese ejemplo es bastante extremo, lo que les decía al comienzo, son 18 metros cuadrados y albergar 5 personas en ese espacio tan reducido, pues el mismo arquitecto lo reconoce y dice, pues es como muy difícil y tiene sus pros y sus contras. Por eso, digamos, en el ejercicio que vamos a desarrollar, la idea es que tengan un poco más de metros, como para no tener que llegar a unas soluciones tan extremas, que igual son muy ingeniosas. Y digamos, como pudieron ver también al final del video, pues hay una parte donde desarrolló una maqueta que es supremamente básica, pero es muy clara, y ayuda muchísimo a explicar cómo es el funcionamiento de este tipo de mobiliarios o cómo es la flexibilidad de ese espacio. Entonces, pues digamos que por lo pronto, pues pueden utilizar el método que quieran, digamos, si se sienten más cómodos trabajando a mano, pues pueden hacerlo a mano. O si tienen el manejo de algún programa donde pueden hacer esto fácilmente, pues también es válido. Sí, lo importante es que sean conscientes de la tridimensionalidad que se requiere para este tipo de soluciones. Es decir, una solución simplemente en planta, pues no va a bastar. Y digamos, en corte puede que sea mucho más indicativo de cómo funciona el espacio, pero pues también tiene que controlar las dimensiones y la distribución al interior por medio de la planta. Entonces, por eso, pues mi recomendación es traten de trabajar mucho más, digamos, en los bocetos y si pueden en una maqueta. Obviamente, digamos que los planos sí son un requerimiento, eh, pero como método de trabajo es más importante trabajar, digamos, como les digo, de una forma tridimensional. ¿Tienen una pregunta hasta ahí? Profe, te quería mostrar o plasmar como la idea que yo tengo. Sí, La tengo perfecto. acá. ¿Cuántas personas tienen material para mostrar hoy? Menos 5 personas. Sí, yo creería. Profe, pues yo tengo, o sea, no completo porque eso fue una idea como ayer, Sí, algo no, raro. no importa. Lo importante es, digamos, tener ya como material para poder empezar a discutir, digamos, como los avances. Entonces, pues no se preocupen, digamos, si lo que tienen no es tanto, pero sí es como para poder comenzar. Entonces, Profe, bueno, si me pueden confirmar cuántos son para dividir el tiempo que nos queda. Profe, yo no voy a presentar hoy, entonces, para corregir, sí, entonces que los otros digan, a ver quién va a presentar. yo voy a presentar. Confirmen los demás. O digan algo, digan no tengo nada y ya. Yo no, profe. Gracias. Sí, yo sí. Pues no sé qué tan bien me quedó, pues era como una idea inicial sobre la Sí, unidad es que habitacional, eso no es un pero problema. pues No se preocupen si en un comienzo, digamos, hay muchas cosas que corregir, porque pues precisamente de eso se trata esto, bueno, de ir avanzando. entonces, profe, yo presento. Listo, vamos 3. ¿Quién más? Yo ya había dicho. Por eso. Valentina, tú y yo. Ah, ok. Es que pensé, no, María. Bueno, entonces yo presento lo que tengo, ¿listo? Ahí ya somos 4. Vamos 4. Listo, creo que nadie más. Ok, bueno, perfecto. ¿Quién quiere empezar? Karen, que dijo primero. Y, profe, ahora sí, ¿no nos podría como dar unos parámetros o algo? Al menos el área del lote.
Pues digamos que el lote todavía no lo vamos a manejar, o sea, vamos a arrancar como si esto estuviera en Como si un, fueran un apartamento. sí, o como si estuviera, digamos, en la mitad de la nada, por decirlo así, ¿sí? Esta Ah, ok. primera parte es más conceptual y la parte del lote, eso lo vamos a desarrollar en la segunda parte del proyecto. Ok, porque como usted mencionó lo de trabajar en espacios reducidos, yo no hice una casa en un espacio reducido. La mía tiene 13 de largo por 10 de fondo y tiene 4 pisos. Ok, bueno, pues hay que reducirla mucho más. Mucho, demasiado. Sí, claro. Pero digamos, puede arrancar como por coger una sección de esa casa si lo prefiere o si quiere arrancar de cero, pues también. Igual vamos a revisar lo que hizo hoy para sobre eso ir avanzando. ¿Ok? Sí, claro, profe. Bueno, profe, esa es como mi idea, no sé, es algo, está un poco feito, pero bueno. Bueno, la idea es acá colocar, pues en la primera planta, aquí pues la cocina, ¿no? Aquí pues sería el baño, pero obviamente sería algo más pequeño, no sería tan grande. Acá quedaría como el comedor y aquí quedaría la sala y el cuarto estudio. Esta escalera pues se podría hacer, no sé, en forma algo pegado a este muro, de tal modo que fuera mobiliaria, ¿sí me hago entender? Sí. Y aprovechar este espacio. Y en la segunda planta pues me gustaría dividirlo como en alcobas para una familia. Ok. Más o menos, ¿cuántos metros cuadrados tiene esta vivienda? Pues estaba plasmándolo más o menos como de 5 por 10, no sé, algo pequeño, como un apartamento así. Ok. Pues digamos, si asumimos que digamos, estos son los 5 y estos son 10, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos, pues nos va a dar que, por ejemplo, la división de las alcobas que tenemos en la parte superior, digamos, las alcobas son esta L o son esta parte de acá. Son esta parte, espera, a ver, acá anotar. Serían esta parte, acá, Ok, pues bueno, digamos que ahí ya como un mezanine. sí, digamos que ahí ya uno puede empezar a identificar como algunos problemas, y es lo que decías, si son 5 metros el ancho que tiene esta vivienda, pues significa que esos son más o menos 2,5 metros, ¿sí? Donde, digamos, las dimensiones de una cama que tiene una profundidad de 2 metros, pues nos van a dejar solo 50 centímetros de circulación, que es demasiado reducida, ¿sí? Entonces, digamos que habría que reevaluar la división que se está haciendo ahí en ese caso. Y pues digamos nuevamente, pues como ya vieron con los videos, pues a lo que le estamos apuntando es a un tipo de división un poco diferente. Digamos que como aproximación inicial está bien porque digamos se están buscando como relaciones de doble altura para dar una espacialidad como más rica. Pero digamos ya hay que empezar a controlar mucho más como las dimensiones que tienen todos esos espacios. Que, pues como digo, tienen que estar pensados en función también del mobiliario que va a estar contenido allí. ¿Sí? Ah, ok. Profe, te iba a preguntar, ¿para cuántas funciones más o menos toca hacer el apartamento? Pues piensen en la situación en la que estamos hoy en día. Ah, bueno, sí. Entonces digamos, puede que digamos, una habitación se transforme en oficina, digamos, si es el caso. Sería esa parte. Digamos, puede ser, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque digamos que la sala y el comedor, digamos, son Ujú. espacios que puede que esté usando el resto de la familia y tiene que buscarse un tipo de control eh, para ese espacio, darle una mayor privacidad. Entonces, digamos, se me ocurre en este momento que, por ejemplo, si las alcobas ya están pensadas para hacer espacios con mayor privacidad, pues lo ideal sería tratar de que esos mismos espacios que ya tienen una condición de privacidad, pues albergaran otras funciones que también lo necesitan, como por ejemplo tener esas clases. Tener las clases o que funcionaran como una especie de oficina. En el caso Ah, de que ok. sean viviendas para familias con varios integrantes. Si son Sí. viviendas, por ejemplo, para una sola persona o para una pareja, pues digamos,
primero, obviamente, la cantidad de metros debe ser menor y, digamos, ahí los espacios pueden ser todavía más flexibles porque los requerimientos de privacidad, pues, prácticamente desaparecen. Ah, ok. Bueno, profe, vale. Bueno, entonces va a plasmar mejor como esa parte. Ok. Ok, y también digamos en cuanto a los muebles, como ustedes mostró los videos, los muebles inteligentes Ujú. y saberlos incluir. Entonces pues voy a revisar. Bueno, Ok. Y bueno, vale. pues lo que les digo, revisen, también voy a subir el libro de Neufeld para que tengan las medidas estándar de los muebles. Y digamos, ahí se hace una mejoría de los tamaños que deben tener los espacios. ¿Sí? Y nuevamente piensen en darle más de un uso a cada espacio. Ok, vale. También voy a subir una guía para este ejercicio con los requerimientos de esas viviendas. Digamos que pues ese fue mi error, no se las puse ayer, pero digamos hoy ya la pueden consultar y ahí pues ya ven, digamos, qué tan grandes deben ser estas unidades y pues todo esto que les estoy diciendo. Ok, Otra recomendación, si pueden, trabajen mucho con bocetos a mano. Digamos, no importa que la calidad del dibujo en principio no sea buena, pero es una habilidad que sí es bueno que vayan desarrollando, porque es mucho mejor mostrar y es mucho más rápido también desarrollar eso, y sobre todo porque, digamos, entiendo que en este momento no todos tienen el manejo de algún programa de dibujo. Entonces, pues lo mejor es utilicen bocetos a mano y eso tiene que estar, como les decía ayer, registrado en la bitácora, que eso hace parte, digamos, también de lo que se va a valorar. bueno, profe, vale. Sí, señor. ¿Listo? ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Ahí ya se ve. Sí. Ok, bueno, entonces pues yo todavía no tengo planta, pero hice como un alzado en donde se identifican dos casas, por decirlo así, en donde pues cada una va a tener una medida reducida por lo que vi y cada una se va a ajustar a la necesidad de la persona. Entonces, por ejemplo, digamos, esta del lado derecho va a cumplir la función de solo cuando vive una pareja, digamos, con la mascota, y la otra ya se adecúa a la familia completa, digamos, dos hijos y la pareja, o la mamá y los dos hijos, y pues esa es como la idea que tengo. Me tocaría pues ver cómo organizar los espacios pues en estas estructuras. Ok, bueno, digamos aquí, hay una de las cosas que, digamos es un requerimiento, que pues, lo mencioné ayer, pero tal vez lo mencioné muy rápidamente, y es que estas dos unidades de vivienda tienen que estar entrelazadas. Entonces, por ejemplo, en el dibujo que estás mostrando, hay un muro que está dividiendo de forma vertical las dos unidades. Entonces, digamos que no hay una comunicación real entre estas dos unidades, ¿sí? Solo están divididas con ese muro y hasta ahí llega. Entonces, la idea es que los espacios que estés utilizando en una de estas viviendas afecten la forma de la otra vivienda. Es decir, por ejemplo, como si la L que tienes a la derecha se metiera hacia la izquierda, invadiendo como el espacio de, digamos, entre Ah, comillas, lo que sería el lote de la vivienda de la izquierda, ¿sí? ok, profe, digamos, yo podría hacer algo así. Sí, digamos, idealmente algo mucho más lanzado, o sea, Ah, tratar sí, sí, claro. de que sean, Ok, sí, sí, pero ok. digamos, esa es exactamente la idea. Y, digamos, no tiene que ser solo en lo vertical, también puede ser en lo horizontal. Digamos, ahí ya es un poco a libertad de ustedes decidir de qué manera van a entrelazar esas dos unidades de vivienda. Digamos, otra cosa que me parece buena de esta propuesta que estás haciendo es que ya se está considerando el espacio exterior. Aquí pues se ve como una especie de entrada que está transparente hacia un jardín posterior
Y digamos, eso en la vivienda de la derecha. Y en la vivienda de la izquierda pues ya se ve como una terraza. Entonces eso es importante y sobre todo piensen, también lo que les decía ayer, piensen en las necesidades que todos tenemos ahora con el aislamiento. Es decir, la necesidad de salir al exterior sigue siendo muy fuerte y digamos que esto tiene también implicaciones a nivel psicológico de las personas y también a nivel de salud, porque digamos, el no recibir suficiente luz ultravioleta pues reduce la cantidad de vitamina D en el cuerpo. Sí, digamos que pues eso suena como un poco traído los cabellos, pero es verdad. Y digamos que eso hace parte de una necesidad nueva. Incluso hay casos que se están registrando de personas que están que están construyendo balcones, esa autoconstrucción en edificios que sí fueron hechos, digamos, de manera regular. Pero pues como esos edificios no respondían a esa necesidad, que ahora es mucho más fuerte, pues la gente empezó a construir balcones por cuenta propia. Entonces es importante que incluyan ese espacio exterior. Y lo que les decía también ayer, de ser posible que los espacios exteriores entre las viviendas pueden tener algún tipo de conexión, porque no es solo, digamos, entrelazar formalmente las viviendas, digamos, como para volver más complejo el problema, sino lo que se está buscando también es que haya una relación de vecinos, ¿sí? Forzar un poco esa relación de vecinos. ¿Más preguntas? Vale, profe. Y pues ya esto sería todo. Ok. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Profe, antes de ello tengo una pregunta. ¿La maqueta será solo volumétrica o tiene que tener detalles y demás? Pues digamos, si se fijan en la maqueta del video, digamos, más o menos ese sería el ideal. Realmente no es que sea detallada, no es detallada, es solo para mostrar, digamos, qué espacio ocupan los diferentes elementos al interior. Como en este primer momento estamos desarrollando son las unidades, sí nos interesa mucho ver lo que está pasando al interior de la unidad de vivienda. Entonces, si se requiere, digamos, pueden eliminar uno de los muros, digamos, no mostrar uno de los muros para poder mostrar mejor lo que estaba pasando al interior de las unidades de vivienda. Ok, vale. Vale, te llamo. Bueno, entonces yo todavía no tengo como la planta de cada apartamento porque pues no sabía qué espacio o cuántos metros cuadrados debía tener, pero he empezado a pensar en la unidad habitacional general. Y, y esto es lo que yo tengo hasta ahora. No quería hacer algo totalmente recto, sino lo hice de esta forma como, pues de una u otra manera piramidal para que pues quienes habiten acá tengan cierta conexión por medio de estas partes. Además de eso, también había pensado en balcones, perdón, en terrazas que sobresalieran de la edificación de esta manera, que pues podrán estar, no lo, o sea, esto es como una idea principal, no tengo aún concretado, para que precisamente haya ese, como ese aire en cada apartamento que se necesita, o por lo menos en estas situaciones del aislamiento. Y además también pensé en esta cubierta que sea aprovechable porque pues si bien es cierto que hoy en día necesitamos como ese respiro, un parque o algo, entonces que esta cubierta se convierta en esa parte del edificio. Y pues esa sería como el boceto de lo que tengo pensado hasta el momento. Ok, muy bien. Pues bueno, digamos que en este momento, digamos, puedes mantener esa idea, pero digamos, no es el momento de trabajar todavía esta escala, porque digamos, esta escala ya es del conjunto de las unidades de vivienda. Y digamos que eso va a responder a las condiciones ya específicas del lote. Entonces, digamos que el lote sobre el que se va a trabajar, pues tiene unas condiciones particulares
y digamos que la agrupación de todas estas unidades de vivienda van a tener que responder a eso. Digamos, es válido pensar en un tipo de organización escalonada como la que estás mostrando, porque sí, efectivamente, digamos, permite unas relaciones visuales interesantes de conexión, digamos, vertical entre las diferentes unidades de vivienda y, digamos, también forma como unas terrazas y es también una extensión hacia el exterior de las unidades y digamos que eso está muy bien, pero digamos como en este momento todavía no tenemos un lote, pues no sabemos hacia dónde vamos a orientar ese tipo de escalonamiento, que eso siempre es por el contexto. Entonces, digamos, si uno está en, no sé, una posición alta o si es un terreno inclinado, pues obviamente el escalonamiento va a ir siguiendo esa misma inclinación del terreno. El lote que vamos a trabajar no es inclinado, pero igual es válido tener un tipo de organización escalonada, pero hay que pensarla siempre hacia dónde es que vamos escalonando, porque ese escalonamiento pues nos va abriendo y nos va poniendo cada vez más cerca de algo, de otro espacio. Entonces, digamos, tener en cuenta ese tipo de relaciones es muy importante, pero pues como digo, eso no se va a desarrollar todavía, eso es la parte que sigue y eh, eso, pues digamos, va a ser resultado de un análisis que se haga sobre el lote, ¿sí? Entonces, digamos, como te decía, puedes mantener la idea, pero en este momento nos interesa más es la pequeña célula. Y, digamos, como ya tienes una idea de organización que puedes mantener o no, digamos, te recomendaría tratar de mantenerla y piensa entonces la configuración de esas unidades, cómo hacer para que en el futuro, ya cuando empieces a articular todas las unidades para hacer el conjunto, pues se pueda resolver de esta manera escalonada. Ok, profe. Profe, ¿me puedes confirmar cuántos metros cuadrados debe tener cada apartamento, por favor? Sí, vamos a trabajar en un rango entre 40 y 60 metros cuadrados. Ok, vale, profe, gracias. Listo, profe, entonces comparto yo. Ya comparto pantalla. Listo, ¿y se ve? Sí. Pues esto fue lo que yo planeé, Ujú. porque tomé como referencia la penúltima edificación que mostró ayer, que eran, creo que las casas dobles, la doble casa, no me acuerdo cómo se llama el proyecto. Sí, caso doble. Y aparte, pues yo decidí, como debían ir conectadas las dos a un área social, decidí hacer los dos niveles para hacer dos espacios totalmente diferentes que sean de idea de ambos dueños. Entonces, Ujú. por ejemplo, este elemento que está acá, el tercer nivel, Sí. podría ser perfectamente un gimnasio, un estudio, un- una sala de estar, por ejemplo, y ya la parte de arriba el mismo. Ujú. Pues aquí está un poquito más limpio el dibujo. Sí. Lo que, lo que pensé fue hacer un diseño ortogonal basado en cuadrados y luego decidí utilizar como estas figuras triangulares para poder terminar de rellenar el espacio. El acceso al segundo nivel, que sería pues la segunda habitación, la segunda casa, sería por este costado de la casa. Como se puede ver aquí hay un espacio hueco. Pretendo dejar ese espacio hueco para poder dar la entrada al primer nivel desde ahí y que también puedan pasar carros por este lado, por este espacio, por dar un ejemplo, utilizarlo como garaje. Ujú. El acceso a esta parte de la casa pues sería por este costado, pero pues me faltó dibujar ahí esa escalera, que sería más o menos algo así, por aquí. Estas serían las escaleras. Ok. Y esto es lo que yo tenía pensado. Ok, bueno, pues digamos, hay cosas buenas que se comienzan a ver ya en este dibujo y es, digamos, el pensamiento de cómo va a ser la estructura de estas unidades.
digamos que eso está muy bien, sobre todo porque, digamos, esta grilla basada en cuadrados que he mencionado, eh, pues nos va a configurar seguramente lo que está pasando al interior. Entonces, digamos, las posibles divisiones que se vayan a dar, pues seguramente van a estar en cierta relación con con esa rejilla estructural. Sí, Digamos que, pues sí, el tamaño se ve, digamos que es bastante superior a lo que se quiere por el momento. Entonces, digamos que lo ideal sería pensar es prácticamente solo como en el volumen del piso 3 y 4 que se ve ahí. Prácticamente ahí en eso deberían estar contenidas las dos unidades, ¿sí? ok, Porque la idea es, como les digo, digamos, forzar a que los espacios sean más versátiles, sean más flexibles también, que puedan albergar más de un uso. Pero, digamos, es una buena aproximación. También es bueno que, digamos, sea un dibujo ya pensado en tres dimensiones, porque ahí hay un control como mayor del espacio. Sin embargo, digamos que aquí podemos ver solo la parte exterior de lo que está sucediendo. Y digamos que en este momento nos interesa mucho más lo que está pasando al interior y cómo se van a dividir o cómo van a funcionar esos espacios al interior. ok, ok, ese punto es para tener en cuenta. Y no sé si hacerlo de cero o qué me aconseja, profe. Pues digamos, podría empezar a utilizar ideas que ya están ahí. Digamos, la forma normalmente no es lo más importante es la idea que está detrás de eso. Entonces, por ejemplo, usar esa misma rejilla me parece que es una muy buena idea porque va a ayudar a organizar todo el espacio. Entonces, digamos, yo seguiría utilizando como esa misma idea y también me parece como muy valioso lo que mencionaba de tener ese espacio que es compartido por las dos unidades y también darle un uso, porque digamos, pues yo solo les mencionaba ahorita, digamos, tener como un espacio exterior que sea compartido, pero, por ejemplo, sí, tener un espacio en un gimnasio es perfectamente válido, porque son cosas que en este momento sí son muy necesarias, son relevantes. Entonces, eso también me parece un buen acierto. Muchas gracias, profe. Bueno, comentarios de los demás estudiantes, algo que quieran aportar. Profe, yo puedo mostrar mi idea. Sí, claro. Es que es algo muy básico. Hasta ahora lo estoy planeando. Sí, no le importa. Igual funciona. Entonces, pues la idea, pues como usted dice, pues es como tener un área verde para que las personas puedan salir y puedan relajarse. Y lo planeé más que todo para, ¿cómo se llama esto? Un ancianato. Ok, Entonces es para que las personas mayores puedan salir a relajarse y puedan compartir en este espacio el área verde. Y pues esa sería como la idea que tengo, profe. ok. Pues listo, está muy bien, digamos, tener ese espacio que, digamos, funciona como un patio para el interior de esto, digamos, habría que pensar que un patio de esto sería compartido solo por dos unidades, ¿sí? Es decir, todo lo que está en el perímetro de ese patio, pensar que en verdad son solo dos unidades. Entonces, seguramente, pues las proporciones, pues se deben ajustar a eso. También el tamaño. Y, digamos, pues ya se está queriendo comprometer con un usuario que es bastante más difícil de manejar, que son las personas de la tercera edad, porque ellos tienen movilidad reducida. Digamos, si bien no a un nivel de una persona que necesita silla de ruedas, pues es probable que no se puedan mover como cualquier otra persona. Entonces, digamos, la división, por ejemplo, que se haría entre las dos unidades de vivienda, sí tendría que ser de forma horizontal. Es decir, el muro que comparten las dos unidades de vivienda, que pues como les decía, debe ser quebrado, no debe ser un solo muro recto, eh, pues se va a dar en ese sentido porque seguramente estas unidades no van a tener ningún tipo de mezanín ni de escaleras al interior, ¿sí? Digamos, si bien sí va a haber una circulación vertical cuando ya se haga la agrupación de estas viviendas, pues cada una de estas unidades pues no van a tener la posibilidad
de desarrollar varias alturas en su interior por el mismo problema de movilidad. Hay que pensar que, lo que les digo, esas personas pues difícilmente pueden subir escaleras o pues digamos es algo que debe evitarse. Listo, profe. Gracias, profe. Profe, como tal la maqueta, ¿qué materiales debe estar dispuesta? No, eso es libre, digamos, Ok. puede ser, incluso puede ser digital, si tienen la posibilidad de manejar algún programa, es perfectamente válido. Digamos aquí lo que nos interesa en este momento es más poder mostrar la idea que hay detrás y no tanto como la capacidad que tengan de hacer una maqueta. Entonces, pues en eso sí tienen libertad. Ok, y este es para el 13, ¿verdad? Sí, es para el 13, la primera entrega, entonces sería en 8 días, sería la primera entrega. Entonces, pues consistiría, digamos, de esa maqueta que muestre las dos unidades de vivienda. Como les digo, a un nivel muy esquemático, no nos interesa llegar tampoco al detalle, o sea, no es resolver el mueble, sino saber, por ejemplo, los muebles, qué tipo de funciones van a albergar. Y también, pues, de ser posible, mostrar cómo van a modificarse el interior de estas unidades, ¿sí? Y como les digo, piensen en este momento, enfóquense solo en el desarrollo de las unidades como si estuvieran aisladas. Hagan de cuenta que están en la mitad de un lote gigante, o sea, no nos importa en este momento el contexto, ¿sí? Para poder desarrollar muy bien como las funciones al interior, que es lo que sí nos interesa en este primer momento. Ok, listo, profe. ¿Y eso es presencial al fin? Estoy coordinando para ver si podemos tener un salón y poder hacer esa entrega presencial, pero pues yo les estoy confirmando. Ah, bueno, profe, vale. Vale, profe. Ok, profe, muchas gracias. Si tienen más preguntas. Pues yo iba a mostrarte, profe, pero creo que ya estamos muy sobre el tiempo, no sé. Pues bueno, yo tengo tiempo, pues si los demás compañeros no pueden Por mí no hay quedarse, pues ningún no hay problema. problema, pero sí, por mí está bien. Vale, pues yo me ayudé con un programa, bueno, con SketchUp. Sí, Entonces realicé este modelado, es más tirando como una casa, pero teniendo en cuenta que lo que acabamos de ver, pues obviamente creo que lo volveré a hacer, aprovechando bien los espacios. Esta tiene 2 pisos, el acceso está acá, las escaleras, una alcoba y esto un baño, un balcón y pues acá hay otras 2 alcobas y otro baño. Es como lo organicé así, un poco simple, pero pues lo que dije, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver sobre la unidad habitacional y el aprovechamiento de los espacios, pues yo supongo y creo que lo volveré a hacer. Entonces, pues eso es lo que yo tenía, profe. Ujú. ok, pues digamos, hay que tratar también de rescatar, o sea, digamos, no eliminar como el trabajo que ya se ha hecho. Digamos, acá hay una inclinación que es interesante y es organizar todas las habitaciones alrededor de ese vacío de doble altura. Entonces, digamos, a mí me parece que esa idea puede ser muy potente en la articulación de las unidades de vivienda. Incluso, por ejemplo, podría ser que ese vacío de doble altura sea lo que comunique las dos unidades de vivienda, ¿sí? Sí, Que en ese caso, pues, digamos, ya, pues uno pensaría que, por ejemplo, esa baranda que vemos en vidrio, pues ya no sería solo una baranda, sino que sería un vidrio de piso a techo para efectivamente dividir y dar la privacidad que se necesita entre las dos. Pero sí es interesante, digamos, que se pueda hacer esa relación vertical entre las unidades de vivienda. Digamos, otro consejo que les puedo ir dando para el desarrollo de estas unidades es, por ejemplo, el tema de los baños. Entonces demostraba que tenía una habitación con un baño y digamos que eso está bien, pero digamos que ese baño, así con esa configuración que usted nos muestra, pues solo le sirve a esa habitación. Y como vamos a trabajar en unidades que son de metros mucho más reducidos, pues lo ideal es que el baño sí le sirva prácticamente que a todo el mundo. Y se puede pensar incluso en tener eh, las partes del baño separadas. Es decir, por ejemplo, que haya un cubículo que sea la ducha y no necesariamente tiene que estar en el mismo lugar donde está el sanitario de lavamanos, ¿sí? Entonces, por vale, ejemplo, profe. la ducha, que sí es un espacio que es mucho más privado, y ese sí lo va a utilizar prácticamente que solo la persona que habita en, en esa unidad de vivienda, pues ese sí puede estar, digamos, completamente metido
en el área más privada que se consiga. Pero, digamos, un sanitario y un lavamanos, ese sí debería estar, digamos, accesible a todas las personas, digamos, un visitante que vaya a la unidad de habitación. Vale, profe. Pues sí, tendría que corregirlo entonces. Pero yo creo que sí va a conservar varias cosas. Sí, eso, traten de ir rescatando como, digamos, las ideas que vean que pueden ser más potentes. Eso es, digamos, como lo que pueden empezar a utilizar para organizar las unidades. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Está alguien más? Profe, tú ayer nos hablaste sobre este programa. Vamos a ver SketchUp. algo. Sí. Sí, pues bueno, hoy ya el tiempo no nos alcanzó, pero entonces mañana podemos ver algo sobre SketchUp. Igual es un programa muy fácil de utilizar, es muy intuitivo. Entonces seguramente no nos va a Sí, es tomar tampoco chévere. demasiado tiempo. Entonces, pues todos, si pueden, instalen el programa para que puedan ir haciendo, digamos, como el modelado al mismo tiempo. Ah, listo, profe, vale. Vale, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Y consulten la plataforma del aula virtual, que ahí voy a subir el libro del Neufer y, pues bueno, la presentación de hoy, el video de hoy y la guía del ejercicio. Ok, vale, profe. Bueno, Listo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. bueno, que tengan una buena tarde. Que estén Profe, muy mil bien. gracias. Buena tarde. Hasta luego, buen día. Chao, chicos.